Buenas. Vamos a continuar con el curso de computación de propósito general en unidad de procesamiento gráfico. Hoy vamos a ver la clase 3, que es de programación paralela sin entrar en ningún tópico particular de las tarjetas gráficas. La clase de hoy es un poco motivacional para ver las técnicas o la forma de pensar para, de cómo podemos paralelizar aplicaciones o cómo podemos paralizar la resolución de distintos problemas que luego nos van a ser útiles cuando trabajemos con tarjetas gráficas por el tipo de paralelismo que ella nos ofrece. Bueno, el contenido de hoy es solamente este punto, ver los conceptos básicos de programación paralela, principalmente los asociados a los que nos van a ser útiles cuando trabajemos con las tarjetas gráficas. La clase de hoy en general, bueno, obviamente siempre la damos de manera presencial y tiene una componente fuerte de interacción entre todos, así que de antemano les pido disculpas que, bueno, en general voy bastante rápido dando las clases y hoy sin interacción no sé cómo va a salir. Bueno, cualquier cosa consulta. Eh, es importante, lo primero que tenemos que ver o tener asociado a cuando estamos trabajando con programación paralela es que en general vamos a estar hablando de múltiples unidades de cómputo trabajando en forma coordinada, entonces eso va a implicar tanto comunicación como sincronización entre esas unidades que están trabajando, ¿sí? Entre esas múltiples unidades. Porque esto, obviamente uno podría tener múltiples unidades de cómputo trabajando y si no existe ninguna comunicación ni sincronización entre ellas, básicamente no estaríamos resolviendo un problema realmente en forma paralela, sino que lo más probable es que estaríamos frente a la posibilidad de resolver distintos problemas todos al mismo tiempo. Está bien, es útil, pero al no haber ni comunicación ni sincronización no estamos realmente abordando la resolución de un único problema. Así que siempre que trabajemos y en la tarjeta lo vamos a ver claramente, siempre que trabajemos en el contexto de este curso con paralelismo, va a haber en algún momento principalmente una sincronización. Bueno, entonces, ¿cómo dividir el trabajo? Obviamente esto es histórico y principalmente hay como dos grandes paradigmas que son la división del trabajo en base a tareas o en base a los datos. Y en general en ingeniería siempre que hay dos grandes paradigmas hay un tercero que es versiones híbridas de los dos anteriores. Esto no se escapa a la regla general, la división de las tareas para el paralelismo, ya que también es muy común que se pueda tanto dividir datos y a su vez dentro de cada una de las divisiones de datos tener divisiones de tarea o tener divisiones de tareas y dentro de cada una de las tareas que se puede resolver en paralelo, resolver para distintas partes de los datos también en paralelo. Así que este tipo de ideas son bastante extensibles. Un poco considerando la visión histórica del paralelismo, los dos grandes paradigmas en cuanto al hardware son los de es la división considerando el tipo de acceso a memoria que se tiene. ¿Sí? Hay dos grandes paradigmas, que es el de memoria compartida y el de memoria distribuida. El de memoria compartida generalmente asociado por ejemplo, a las máquinas multicore y el de memoria distribuida, por ejemplo, a los clústeres. Como dije anteriormente, acá también pasa que existen opciones híbridas. Cualquier clúster moderno tiene varios nodos, o sea que para acceder a una memoria o a otra es necesario pasar por una red y a su vez cada uno de esos nodos va a tener en general más de un core o va a tener más de un procesador y todos ellos multicore, o sea que en principio podríamos tener los dos tipos de paralelismo en un mismo equipamiento. Pero bueno, en general los paradigmas de programación que son útiles para cada uno de estos dos
estrategias de hardware son un poco distintos porque se basan en distintas estrategias. Esto, si se acuerdan de la parte de concurrencia de sistemas operativos, se ve claramente que hay algunas herramientas que están más enfocadas a la sincronización de procesos, a cómo compartir o entrar a zonas críticas. En cambio hay otros paradigmas que están más preocupados por asumir que los datos están en forma distribuidas y que tiene que haber, bueno, en general están basados en pasaje de mensajes u otras formas distribuidas que permitan el intercambio de información y la sincronización en base a esos mismos pasajes de mensajes. También se puede hacer una diferenciación entre cómo es el contexto de trabajo, ya sea homogéneo o heterogéneo, en el sentido de todos los equipos con los que estoy trabajando tienen las mismas características o tengo equipamiento de distintas características. Esto tiene o influye fuertemente en el concepto de balance de carga, porque el concepto de balance de carga obviamente es intentar que todos los equipos estén trabajando al mismo nivel de carga y eso, las ideas o las técnicas para alcanzar eso van a ser bien distintas dependiendo del contexto. En un contexto homogéneo es bastante más sencillo porque lo que tengo que hacer es una distribución homogénea del trabajo, lo más balanceada posible directamente en el concepto. En cambio, si yo estoy en un contexto heterogéneo de cálculo o de cómputo, lo que voy a tener que hacer es tratar de distribuir de forma tal de que todos los equipos estén proporcionalmente utilizados a la misma capacidad. Dicho así parece fácil, pero no siempre la diferenciación en las características de hardware puede ser mapeada directamente digamos, a cantidad de trabajo. Podría tener equipos con distinta capacidad de memoria, distinta capacidad de cómputo, distinta velocidad de acceso a memoria, y cada una de esas componentes puede ser que haga que un equipo sea mejor o peor para determinada técnica de trabajo también. Así que ese tipo de situaciones complica bastante las ideas de balance de carga. Bien, entonces un poco viendo lo que vamos a ver o en lo que nos vamos a concentrar en el curso, en el curso este bastante introductorio sobre el uso de tarjetas gráficas, y hay algunas cosas que no las abordamos o que son sencillamente abordables luego de entender algunos conceptos básicos. Entonces, en general, nos vamos a preocupar en un escenario en el que tenemos muchas unidades de cómputo trabajando en forma coordinada. En el caso de las tarjetas gráficas, el muchas es realmente un número muy elevado, a diferencia de otros paradigmas, por ejemplo el multicore, que en general estamos hablando de algunas unidades de cómputo. En general acá hoy en día, por lo menos con las tarjetas que, se, que hay disponibles, si bien hay tarjetas de menor poder, por ejemplo en las máquinas portátiles, pero en general una tarjeta de servidor, estamos hablando de miles de unidades de cómputo. Vamos a utilizar fuertemente división de datos para repartir el trabajo entre esas unidades de cómputo, o sea que en general vamos a estar pensando en tener un problema que tenga que hacer muchas veces la misma tarea sobre distintos datos. Esto viene un poco de, Martín les debe haber comentado en la clase digamos, de introducción histórica de dónde viene la forma de cómputo de las tarjetas gráficas, que básicamente lo que hacían era cálculos sobre cada píxel o sobre cada valor de una pantalla, y entonces el tipo de cuentas que había que hacer en ese caso era la misma cuentas pero con datos diferentes, y acá va a ser bastante parecida la idea. Vamos a tener, o va a ser útil utilizar estas técnicas cuando tengamos problemas que los podamos ver como repetir la misma operación. Cuanto más parecida sea la operación para todos los datos va a ser mejor. Repetir la misma operación sobre una gran cantidad de datos distintos, ¿sí? También, como dije anteriormente,
como hoy tenemos tarjetas que tienen miles de unidades de unidades de cómputo, esto va a tener más sentido o va a poder aprovechar mejor la plataforma hardware en la medida que yo tenga problemas que realmente tenga muchísima cantidad de datos que pueda hacer esas cuentas en paralelo. Así que una limitante o una condición para que esto sea útil o tenga sentido es que el problema que vaya a abordar realmente tenga las dimensiones o las características que pueda sacar provecho de la plataforma de hardware. Pasa muchas veces que uno piensa, bueno, un problema, 100 datos, 200 datos, 500 datos, capaz que son un montón de datos, pero para las tarjetas gráficas no necesariamente es un número que realmente aprovecha el tipo de plataforma. Por las dos características anteriores, el paralelismo de las tarjetas gráficas o que el paralelismo que ofrecen o que son buenas para aprovechar las tarjetas gráficas es muy similar al paralelismo que se explota cuando uno va a trabajar con paradigmas de memoria compartida, ¿sí? O multicore, típicamente o hilos o OpenMP, por ejemplo. Bueno, que básicamente está ejecutando hilos pero de una forma más sencilla. Y si bien no es exactamente igual, vamos a ver durante el curso que hay algunas diferencias o algunas particularidades que las tarjetas gráficas exigen principalmente de acceso a los datos para sacar beneficios, pero desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista del tipo de cómputo que se hace o de la edición de tareas que se hace es bastante similar. Bueno, en este caso estamos, digamos, todas las unidades de procesamiento en general son homogéneas, por lo menos a nivel del curso, a nivel de las cosas que vemos en nuestro curso, todas las unidades que eh, habilita las tarjetas gráficas son de las mismas características. Entonces, como le decía al principio, la clase esta está bastante pensada para ser un poco interactiva, bastante sencilla, utilizando, digamos, básicamente lo que utilizamos es como una sintaxis, un lenguaje que nosotros nos definimos para intentar pensar y deducir cómo se trabajaría en algo abstracto, ¿sí? Sin hablar de tarjetas gráficas, sino sobre cómo nos gustaría o qué cosas son necesarias o a cuáles hay que tener cuidado o son importantes cuando uno está programando en paralelo. Para eso, en su momento nosotros empezamos a trabajar con esta idea de que nos definimos como un lenguaje, una sintaxis, no la que definimos nosotros, sino que le copiamos bastante a MATLAB o Octave, o sea, utilizamos un poco la sintaxis de script de Octave, que es bastante conocida por cualquiera que llega al curso este. Y básicamente lo que definimos es como algunas estrategias para ir conceptualizando y ir pensando y deduciendo entre todos cómo serían los programas. Entonces lo que dijimos, bueno, el código escrito en color negro es código que se va a ejecutar en forma secuencial. En azul vamos a indicar las palabras reservadas, que son directivas para poder manejar el paralelismo. Obviamente yo voy a tener que tener algunas herramientas, que eso va a cambiar mucho. En las tarjetas gráficas van a ser uno, si estuviese programando en un multicore, ya sea hilos o OpenMP, van a ser otras, pero voy a tener herramientas, palabras reservadas, forma de decir que quiero que pase tal cosa, y eso es lo que vamos a utilizar azul. Reservamos el color rojo para indicar un punto de ramificación del paralelismo, es decir, obviamente nosotros vamos a venir ejecutando de alguna manera en forma secuencial, siempre va a pasar eso cuando trabajemos un paralelismo, va a venir una única secuencia de ejecución y en algún momento se van a abrir, ¿sí? Se van a ramificar distintos brazos del paralelismo. Y en verde lo que hacemos es escribir el código que se va a ejecutar en paralelo. O sea que si uno pudiese ver esas líneas de código, o sea que están en verde, van a ser ejecutadas tantas veces como unidades de procesamiento estén ejecutando ese código por lo menos, ¿sí?
Es nada más que una definición, digamos, bastante pobre, pero que la utilizamos para deducir ideas y reforzar unas ideas. Entonces, básicamente, en negro las líneas que van a ser secuenciales, en azul las palabras reservadas, en rojo la ramificación y en verde el código que se termina ejecutando en paralelo. Para, para trabajar en esta clase o para ir utilizando eso, lo que hicimos fue varios problemas matriciales muy sencillos que sirvieran de disparador un poco del tipo de cosas que queremos hacer. La clase que viene vamos a ver muchos de estos problemas, cómo se resuelven, de estos mismos problemas, estas mismas ideas, cómo se resuelven codificando en tarjetas gráficas. Entonces vamos a ver que las ideas que en esta clase son conceptuales son muy fáciles de llevar, obviamente sabiendo cuáles son las palabras específicas reservadas y cómo es la sintaxis, pero eso es nada más que ver una cartilla que explica lo complejo, lo rico, lo interesante es entender los conceptos o cómo pensar para poder resolver esos problemas. Entonces, el primer ejemplo, que es únicamente motivacional y para resolver secuencialmente, se tiene una matriz con 4 filas y se quiere obtener la suma por filas de la matriz. Se dispone de una única unidad de procesamiento. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer en este caso es recorrer por filas la matriz y sumar todos los elementos de cada una de las filas ir dejando los resultados en un vector resultado. Bueno, como tenemos una matriz, vamos a recorrerla secuencialmente. Básicamente necesitamos un doble for para recorrer toda la matriz. Podrían haber otras opciones, pero es la más directa y sencilla. Y para guardar el resultado, como ya sabemos de antemano cuál es el tipo de dato que vamos a ver de resultado, es un vector de 4, tenemos 4 filas, vamos a poder trabajar con ese vector de salida para guardar. Entonces, un ejemplo de código en Octave para resolver este problema, definimos un vector de 4, un vector columna de 4 lugares para guardar los resultados. Bueno, en este caso averiguamos cuáles son las dimensiones de la matriz. En principio nos dijeron que tiene 4 filas. El problema podría ser fácilmente extensible a cualquier otro problema. Y luego lo que hacemos es, para cada una de las filas, recorremos todas las columnas y vamos sumando en el vector resultado, que lo usamos también como variable intermedia. ¿Sí? En redes de i está el resultado de cada una de las filas. En el caso de Octave o MATLAB trabajan empezando en 1 los vectores, así que por eso vamos de 1 a 4 y de 1 a n. Y luego que ejecutemos todo este doble for, lo que va a pasar es que vamos a tener los 4 resultados parciales. Obviamente un ejercicio de promoción 1. Bien, entonces en el primer ejemplo que interesante nos dicen, bueno, si tiene una matriz con 4 filas y se requiere obtener la suma por filas de la matriz, si uno dispone de 4 unidades de procesamiento, ¿cómo cambiaría el código que teníamos anteriormente para poder ejecutar? ¿Sí? El código que teníamos antes era este, en el que teníamos un doble for que recorría toda la matriz. Básicamente lo que va a pasar ahora, hay otras opciones de división del problema, pero la división del problema más lógica, la que genera la mínima cantidad de sincronizaciones, es que cada una de las unidades de procesamiento calcule la suma de todos los elementos de una fila. ¿Sí? Podríamos hacer otras divisiones, pero serían bastante más intrincadas. Entonces, si lo vemos con el código anterior, lo que está pasando es que esta línea
¿sí? El for que nos permitía cubrir cada una de las líneas, ahora no va a tener más sentido o lo que va a pasar a ser el punto de ramificación porque cada una de las unidades de procesamiento debería de ejecutar lo que está adentro de ese código, ¿sí? Entonces, vayamos al código, estamos definiendo, arrancamos igual el código, definimos unas palabras clave que, como la definimos nosotros, podemos poner cualquier cosa, pero en este caso estamos diciendo que lo que va a venir después, o sea, acuérdense que en azul eran las palabras reservadas, nunca dijimos cuál era la anotación para escribir esto, no importa, podría haber sido otra, lo único que importa es que quede claro que de la línea de acá a acá nos interesa marcar que eso se va a resolver en paralelo, con con cuatro unidades de procesamiento, y estas líneas en verde, ¿sí? El for más, digamos, inferior, ¿sí? Va a ser el que se ejecuta en paralelo. El otro for, el for principal anteriormente, va a pasar a ser el punto de ramificación. Ese for, dependiendo del lenguaje, dependiendo de la herramienta que se esté usando, no necesariamente va a ser una línea que se ejecute, sino que va a ser lo que antes se necesitaba esa línea para recorrer todas las filas, ahora eso lo va a resolver el paralelismo, ¿sí? Bueno, obviamente dependiendo de cómo sea la herramienta o cómo sea la palabra reservada o el lenguaje que estemos utilizando, esto va a tener sentido, estas dos líneas van a tener sentido en la medida que este i tenga el valor o haya que calcular alguna forma. Eso es bastante secundario. Pero bueno, lo importante acá es que quede bien claro es que teníamos un código secuencial y básicamente lo que vamos a necesitar es algunas instrucciones, palabra, herramienta o algo que nos permita indicar que empieza el paralelismo. eh, Va a haber un punto de ramificación del paralelismo y van a haber parte del código que se van a ejecutar en todas las instancias en paralelo. Acá no hay mucha sincronización ni comunicación más que la de comienzo y fin de la tarea. Es bastante sencillo la paralización. Bueno, el ejemplo 2 es bastante sencillo también. Nos plantea una extensión bastante directa del anterior, nada más que en vez de 4 filas, acá se tienen 400 filas y se quiere obtener la suma por fila de la matriz. También se dispone de 4 unidades de procesamiento. De vuelta, se podría utilizar distintas estrategias para repartir el trabajo, pero cada una de las filas se puede computar, digamos, la suma de los elementos de una fila se pueden computar completamente independiente de los anteriores, así que lo más lógico en este caso es bastante parecido al anterior y es mantener la idea de que cada fila se ejecute independiente de las otras y que cada procesador, en principio son todos homogéneos, tienen la misma capacidad, o sea, hacer un reparto equitativo de la cantidad de filas a la cantidad de procesadores que tengo. Entonces, con el formalismo que nosotros nos definimos, básicamente, obviamente cambió, si lo hubiésemos implementado secuencialmente, habría cambiado el for por en vez de 1 a 4, de 1 a 400, que era la cantidad de filas que teníamos, el resto del código, bueno, y la inicialización del vector inicial también cambiaba, pero el resto del código quedaba igual, y la paralización en un principio no sufre mayores modificaciones, pues lo que nosotros queremos es que va a depender un poco qué es lo que haga esta palabra reservada que nosotros estamos utilizando, pero como la estamos definiendo nosotros, puede hacer lo que nosotros necesitamos. Y lo que le estamos indicando es que el trabajo que tiene acá, que lo parta en 4, en principio estamos asumiendo que equitativamente, y bueno, no tenemos por qué saber mucho más. Y lo que va a pasar es que
este código sí se va, igual que en el ejemplo anterior, sí se va a ejecutar en forma paralela. Bien, el ejemplo 3 empieza a plantear algunos de los desafíos que son interesantes abordar, porque obviamente hasta ahora veníamos con el problema más sencillo, en el que teníamos una cantidad de trabajo. Bueno, el primer ejemplo de todo, teníamos tanto trabajo como unidad de procesamiento. El segundo, teníamos una cantidad múltiple, pero bastante homogéneo el trabajo y sencillo de distribuir. El ejemplo de este 3 empieza a agregar un poco más de desafío, en el sentido, bueno, se tiene una matriz cuadrada con 400 filas y se quiere obtener la suma por fila de la matriz triangular superior. ¿Sí? Podría ser la triangular inferior, no importa mucho cuál es la parte de la matriz, pero sí que no todas las filas van a tener la misma cantidad de elementos. Obviamente, si nosotros asumimos que la función esta lo que hace es repartir estas 400 filas en 100 filas, las primeras 100 filas para un bloque, la segunda fila para otro bloque, para otra unidad de procesamiento y así, lo que va a pasar cuando yo trabaje con una matriz triangular es que las primeras 100 filas van a tener mucho más trabajo porque estamos trabajando con el triángulo superior, y en cambio las últimas 100 filas van a tener muy poco trabajo. Así que esto implica utilizar algún artilugio para cambiar un poco la estrategia. Acá se pueden hacer distintas ideas, se pueden utilizar distintas ideas, pero bueno, hay como dos grandes estrategias de dividir los datos, por lo menos cuando se trabaja con matrices, es muy común, que son estos dos paradigmas. Por un lado, que era un poco lo que veníamos haciendo hasta ahora, es, bueno, yo tengo n filas y tengo m procesadores, entonces divido sobre m y el primer bloque se lo mando a un procesador, el segundo bloque al siguiente procesador y así sucesivamente. Esa es la división más sencilla y siempre que se puede utilizar es la que se utiliza porque todos los datos están contiguos, etcétera. Pero en la medida que pueda haber desbalance de carga, no siempre es la mejor estrategia. En la otra punta, una idea de distribución cíclica, o sea, le voy dando, en este caso, una fila a cada uno de los procesadores y dependiendo de esa distribución, puede llegar a ser un poco más justa la distribución del trabajo. Hay un montón de combinaciones posibles de estas dos ideas, ya sea que no necesariamente dividan en la cantidad de unidad de procesamiento que tenga la fila, sino que distribuyan un poco más, pero tampoco de a una fila para que los bloques sean un poco... hacer la división y el reparto de a una fila sí una no puede ser bastante compleja o agregar bastante overhead, así que muchas veces la distribución o la división de los datos se hace con una granularidad un poco más grande, pero a veces esto implica otras estrategias también de despacho de trabajo, en el sentido de si yo tengo cuatro unidades de procesamiento, está claro, y es todo homogéneo, está claro que acá tiro cada uno de los bloques de trabajo a un procesador y en principio deberían terminar todos juntos, más allá de algún detalle de la ejecución, pero en grandes rasgos van a terminar bastante parejos. Está claro que si estoy calculando la matriz triangular superior, esta división, y sigo esta estrategia, va a pasar que el último procesador termine mucho antes, o la última unidad de procesamiento. Entonces también se puede utilizar esta división en forma estática, o sea, de antemano le digo qué filas va a procesar cada procesador. Y también pueden haber estrategias híbridas en el que voy asignando dinámicamente
a los distintos procesadores o a las distintas unidades de procesamiento trabajo en base a que van terminando. Por ejemplo, puedo dividir la mitad de la fila de la matriz con alguna estrategia, podría ser a bloques, y una vez que una de las unidades de procesamiento termina, viene a buscar otro bloque de trabajo y cada vez, típicamente, cada vez voy haciendo los bloques, los bloques de trabajo más chicos porque eso me asegura que en el peor caso no va a haber ninguna unidad de procesamiento que se desfase mucho de las anteriores o que no se desfase tanto. Pero bueno, eso vamos a ver en el resto del curso, que básicamente programar con las tarjetas gráficas es, o la clave de eso, más allá de acordarse las palabras reservadas y la nomenclatura, que es buscar en una cartilla, la clave va a ser en cómo hacer, cómo dado el problema que tengo, cómo hacer la división de datos y cómo hacer el mapeo entre esos datos y los procesadores. Esas dos cosas van a ser la clave de cómo trabajar y de que algo ande rápido. Bueno, obviamente lo primero que vamos a tener que hacer es que dé el resultado correcto, pero además de que dé el resultado correcto, eh, esa va a ser la gran diferencia entre que algo ande medianamente bien, eficiente, o que hagamos un código que se arrastre y que sea muy lento. Bueno, entonces, volviendo a la discusión esta, vamos a tomar un poco la idea de la distribución cíclica. Entonces vamos a aprovechar ya no hacer una distribución completamente a bloque, sino hacer una distribución cíclica. Para eso lo que vamos a hacer, la nomenclatura la estamos definiendo nosotros, no siempre es tan fácil. Acá le estamos diciendo y asumiendo que hace todo lo que queremos, pero básicamente lo que nosotros le decimos que sirve esto es para, bueno, en vez de repartir de a 100 filas, lo que va a hacer es, va a ser 40 bloquecitos y eso lo va a repartir cíclicamente. Entonces le va a dar 10 filas a la primera a la primera unidad de procesamiento, la siguiente 10 filas a la segunda, la siguiente 10. Obviamente, igual esta estrategia no va a ser completamente equitativa. Uno podría, por ejemplo, cambiar el orden, o sea, para ir, digamos, para ser un poco más inteligente. Los primeros 4 bloques los procesa en orden digamos, de la unidad de procesamiento 1, 2, 3, 4. La segunda la procesa 4, 3, 2, 1. Eso va a ser un poco más equitativo porque si siempre las procesamos en orden, siempre el primer procesador va a tener más trabajo que el siguiente. Y bueno, y un sinfín de estrategias que uno puede tomar. En este caso lo único que nos interesa es que vean que no siempre la distribución directa y primaria es la que va a llevar a un reparto más equitativo. En este caso hay un montón de ideas, podrían haberse repartido en 8 también y haberse hecho los complementos, o sea, tener el primero y el último para un procesador, el segundo y el séptimo, y eso sería un poco más equitativo. Dependiendo del problema pueden haber un montón de divisiones de trabajo que sean más o menos equitativas y también va a haber que cuidar mucho en general, acá estamos en abstracto, pero en general cada vez que dividimos el problema genera un overhead. O sea, si podemos dividir el problema en la cantidad de cosas que se van a unidad de procesamiento en principio que yo tengo, va a ser la mejor división. Siempre que divido en más secciones los datos, va a haber un overhead porque va a haber que juntar o consolidar los resultados intermedios, va a haber que hacer cierta tarea para hacer esa división, o sea que en principio, sin ser por unas cosas que vamos a ver, pero en principio eh, tampoco uno va a querer dividir al máximo la cantidad de datos porque eso tampoco va a generar códigos realmente eficientes.
Bien, entonces básicamente para resumir este código del ejemplo 3, vamos a tener el mismo código casi que los otros, tenemos la misma, reservamos el mismo espacio para el resultado, básicamente tenemos que devolver 400 valores, hacemos el size, llamamos a nuestra palabra reservada que hace la división, nada más que nosotros le estamos diciendo que dividan 4 el trabajo, pero le estamos dando una indicación que como la estamos definiendo nosotros es válida en principio, que es vamos a querer hacer una división cíclica y que la cantidad de datos que tengamos lo divida en 40 pedazos. Luego el código se mantiene porque es transparente para el código que hicimos, no vamos a hacer ningún cambio. Y bueno, en este caso también teníamos un for de 1 a 40 y vamos a ir desde la columna I, o sea, en la medida que vamos avanzando, vamos a ir empezando en la diagonal y vamos a ir hasta el final de la diagonal sumando en el valor. Bien, vamos a vamos a seguir ahora con otro ejemplo, que cada uno de los ejemplos intenta introducir un desafío o un problema típico que hay que vamos a ver luego en el curso, o algo que motivar eh, algo de lo que es importante en tarjeta. En este caso, tenemos un ejemplo muy parecido al ejemplo 2. Tenemos una matriz con 400 filas. Se quiere obtener la suma por fila de la matriz. Ese código ya lo tenemos. Se dispone de 4 unidades de procesamiento. Pero además en este caso lo que se quiere es la suma parcial por unidad de procesamiento. O sea que además de sumar las 400 filas, o sea, los valores de cada una de las 400 filas por separado, queremos saber cuánto sumó, o sea, cuánto suma todos los valores de una fila. Acá está claro que además del vector de resultado de 400, vamos a necesitar otro vector de resultado de largo 4, uno para cada unidad de procesamiento, pero a menos que nosotros sepamos en forma estática cuáles van a ser las filas que van a ir a cada procesador, que digamos que de alguna manera podamos hacer alguna cuenta. Por ejemplo, si nosotros supiéramos que la división es a bloque, podríamos saber que las primeras 100 filas, o sea que si la fila está entre el 1 y el 100, tengo que sumar en el resultado de la unidad de procesamiento 1, si están entre el 101 y el 200 en el 2 y así sucesivamente. A menos que pasara eso, voy a necesitar de alguna manera la identificación del procesador que está ejecutando, ¿sí? O sea, en este caso necesito, o al menos me vendría muy bien, saber, tener algo, una herramienta, una instrucción o algo que me diga o que me permita en el código, dependiendo de qué unidad de procesamiento esté ejecutando, hacer cosas distintas. Esto es típico de cualquier, bueno, vamos a ver que en las tarjetas gráficas es primordial tener esto, pero en cualquier otra herramienta de memoria compartida, ahí los OpenMP, también uno dispone de este tipo de cosas para poder hacer, que el código pueda hacer cosas distintas dependiendo de cuál es la unidad de procesamiento que está ejecutando. Entonces, básicamente vamos a tener la misma matriz, vamos a tener el mismo código y la clave va a ser cómo hacer las cuentas para resumir en el vector de resultado
de los 4 unidades de procesamiento, resumir las cuentas que hicimos en cada una de las filas. ¿Sí? La otra parte ya la resolvimos y era bastante sencilla. Lo único que vamos a agregar acá es el manejo de una palabra reservada o de una función o de algo, va a depender de la herramienta, pero básicamente el concepto es que nosotros vamos a necesitar saber en el código, ¿sí? Qué unidad de procesamiento está ejecutando ese código. Bien, el código bastante similar. Tenemos la misma reserva de una matriz de un vector de 400, de un vector columna de 400. Acá agregamos un vector de columna de 4 para, como habíamos mencionado, para la suma por unidad de procesamiento. Teníamos la palabra reservada que viene a 4, acá va a sumar todas las filas, así que en principio no nos preocupamos por el balance de carga más que cualquiera sea, fuera cíclico o fuera bloque, para nosotros es independiente, no nos va a cambiar nada en este código. Y ejecutamos la bifurcación del paralelismo y fíjense que es bien importante que la parte del código, agregamos esta parte de MyID que lo que nos va a decir es cuál de las unidades de procesamiento soy, en el que está ejecutando esa parte del código. Esa parte del código es parte de la que se ejecuta en paralelo, o sea, cada una de las unidades de procesamiento va a estar ejecutando esto cada vez que pase por aquí o una vez por cada vez que ejecute todas las instancias de un subconjunto de líneas que va a ejecutar ella. ¿Sí? Pero lo importante es que este IDP va a ser distinto para cada una de las unidades de procesamiento. Eso lo que va a implicar es que en principio esta línea no va a tener ningún problema porque cada vez que se ejecute no va a pasar que van a haber dos instancias que estén ejecutando esta línea con el mismo valor de IDP. ¿Sí? Si pasara eso, estaríamos en un problema. Lo mismo pasaba hasta ahora con la línea anterior, o sea, la que suma realmente cada fila. En ningún caso pasaba que podía haber dos instancias de esta línea ejecutándose con el mismo I. ¿Sí? ¿Sí? Sí, con el mismo J sí, pero nunca con el mismo I, entonces no había ningún problema porque básicamente lo que estábamos sumando era valores distintos de la matriz y acumulándolos en una posición que nunca había más de un procesador tocando la misma posición del vector en memoria. Ahora, una vez que terminamos la suma por fila, consolidamos ese valor de fila en uno de los valores del vector resultado por unidad de procesamiento y tampoco hay ningún problema en cuanto a ejecutar esta línea porque no va a generar ningún tipo de error. Bien, el ejemplo 5 agrega otro requerimiento un poco distinto al anterior, que es se tiene una matriz con 400 filas y se quiere obtener la suma de todos los elementos de la matriz. Entonces, se dispone de 4 unidades de procesamiento. Ya no necesitamos la suma por fila o la suma por unidad de procesamiento, sino que lo que queremos es saber cuánto suma la suma de todos los elementos de la matriz. Obviamente, para resolver este ejemplo hay muchísimos enfoques, pero bueno, podemos reutilizar algunos de los ejemplos de las soluciones que hicimos anteriormente para abordar este problema. En este caso no necesitamos que la división hasta ahora veníamos dividiendo básicamente por filas. En este caso no es obligatorio hacer la misma división, en el sentido que
podríamos sumar por columna y no cambiaría, en principio no hay un problema mayor dividir por fila o por columna. En todos los otros casos yo necesitaba tener sumas parciales por fila, así que me beneficiaba de hacer ese reparto. Entonces, una primera solución, que es la más sencilla de esto, es agarro la implementación que sumaba la matriz de 400 por la de 400 filas sumada por fila y guardo los 400 valores y luego lo único que tengo que hacer es sumar ese vector intermedio de 400 valores, hago una suma de esos 400 valores y al final tengo el resultado que quería, ¿sí? Es bastante sencillo. Este es el código, es básicamente el que tenía hasta esta línea, es el código que tenía anteriormente, y de aquí para abajo es el que suma, hace la suma del vector de 400 elementos. Este creo que era el ejercicio 2, creo que era la variante en la que sumábamos por fila. Si se fijan y asumimos que cada una de las filas, cada una de las cuentas estas cuesta bastante parecido, lo que está pasando acá es que una vez que terminamos de calcular todas las filas, la suma de todas las filas, un procesador, ¿sí? Porque lo estamos haciendo de forma secuencial, va a tener que sumar 400 valores. Lo que, dependiendo de la cantidad de columnas que tenga la matriz, obviamente si la matriz tiene 4 millones de columnas, esto no va a cambiar drásticamente el desempeño de este problema. Ahora si la matriz tiene 10 columnas, en realidad cada una de las unidades de procesamiento va a estar haciendo bastante pocas cuentas en comparación con las que un procesador va a tener que hacer al final para sumar estas 400 elementos. Eso va a depender mucho del problema, pero en general nosotros lo que vamos a intentar es que el máximo de las tareas, o la máxima cantidad posible de tareas, se realicen en paralelo. O sea que, o dicho de otra forma, de hecho es una ley digamos, es una ley bastante fácil de ver, pero que dice que todo lo que yo, no lo dice con estas palabras, pero todo lo que yo puedo ganar al ejecutar en paralelo va a estar condicionado o limitado por las secciones secuenciales de mi código. Entonces, por más que esto lo paralelice súper bien y ande perfecto, tenga un montón de unidades de procesamiento, si yo tengo esta parte después secuencial, obviamente la ley tampoco el que hizo la ley no se rompió mucho tampoco la cabeza. Lo único que dice es que por más que haga esto perfecto en tiempo cero, voy a tener este tiempo que me va a limitar. Entonces además de hacer bien la parte paralela, tengo que esforzarme lo más posible para minimizar las partes secuenciales, porque esas van a ser un límite inferior, ¿sí? Una cota de lo que va a demorar, o visto de otra manera, van a ser una cota superior de la mejora que puedo tener. Una segunda variante es de lo anterior, que me lleva a reducir bastante la parte secuencial de acá, ¿sí? La parte esta de la suma 400 es, bueno, en vez de hacer esto que hicimos en la anterior, de valernos del ejemplo que hace la suma por fila nada más, me puedo valer del ejemplo que calculaba la suma por unidad de procesamiento, como acá tengo 4. Esto al final voy a tener solamente 4 valores que los puedo sumar en forma secuencial, y ya pasé de hacer una suma de 400 valores a una suma de 4, así que estoy bastante mejor.
es lo mismo que, bueno, un ejemplo anterior, creo que era el 4. La primera parte es idéntica y la parte secuencial es la de abajo. Tengo, estoy usando la palabra reservada que mencionamos. En este caso, bueno, el ejemplo 4 pedía las dos sumas, pedía creo que la suma por fila y a su vez lo que había sumado cada uno. Acá solamente hago la suma de, hago solamente la suma por procesador, así que hago solamente solo tengo una línea de ejecución, digamos, en la que voy sumando siempre en el mismo lugar. Y una vez que termina, voy a tener un vector de 4 valores, los sumo secuencialmente. En general, eh, esta idea estaría súper bien, o sea, hacer una suma de 4 valores sería es en general paralizar esto genera más overhead en cualquier contexto cuando es hacer una suma de valores nada más. O sea, si tengo que solamente sumar 4 valores, lo más probable es que me sirva hacerlo secuencialmente que intentar paralizar esto. Pero bueno, pongámonos la idea de que si queremos, si queremos paralizar esto, tenemos que hacer esta suma en paralelo y para eso implica cierto desafío, digamos. Más que un desafío es, en el ejemplo este no es muy interesante, la suma de 4 valores, pero en muchos contextos es bastante importante, o es la parte más importante, hacer este tipo de cuentas. Y no la suma de 4 valores, sino una cuenta con estas características. ¿Cuánto puedo paralizar esta suma? Pues bueno, hasta ahora tenía que sumar 400 filas en paralelo. Cada una de esas, si yo tuviese 400 unidades de procesamiento, perfecto, podía llegar a utilizar las 400. Si yo tuviese 800 unidades de procesamiento, me podría plantear, bueno, parto a la mitad cada fila, sumo la mitad de una fila con una unidad de procesamiento, la mitad de la otra, y una vez que termina, sumo esas dos mitades y después sumo los 400 valores, por ejemplo. Ahora, si yo tengo una suma lineal, ¿sí? Una cosa, en este caso tengo que hacer 4 sumas, el máximo de unidades de procesamiento que me sirve, en principio, son 2, no me sirve de nada tener 4 unidades de procesamiento, porque en verdad, si bien tengo que hacer 4 sumas, si uno lo puede ver como un árbol esto, en el que cada unidad de procesamiento va a sumar 2 valores, y luego el resultado intermedio de esos dos va a quedar, me voy a quedar con la mitad de valores y luego con una única unidad de procesamiento lo puedo resolver. Entonces, este tipo de problemas son bien particulares. Si yo tuviese 4 procesadores y lo paralizo a esto, me va a dar papa frita. No va a ser, no hay nada que se pueda paralizar directamente en forma, digamos, como veníamos trabajando anteriormente. Así que voy a tener que pensar ideas un poco más complejas, tampoco nada del otro mundo, pero que permita resolver este tipo de cosas. Entonces, básicamente lo que, lo que se utiliza es la idea de reducciones, ¿sí? Que se usa exactamente para esto. Entonces, tengo el primer código, hace paralelismo de A4, guardo en un resultado en un vector de A4 y después quiero hacer la suma de todos estos elementos paralizando. Como dijimos que como máximo me puede servir utilizar dos unidades de procesamiento, que es lo que estamos indicando ahí, pero si seguimos el formalismo que veníamos utilizando hasta ahora, con este código que pusimos hasta acá, lo único que le estamos diciendo a esto es que, bueno, utiliza dos unidades de procesamiento, dividí este for básicamente en dos, entonces
el I de cuando vale 1 y 2 iría a una unidad de procesamiento, cuando vale 3 y 4 iría a la otra, y esto lo único que va a hacer es que en esta variable, que es la misma para los dos procesadores, sume el elemento 1 y 2 y el otro el 3 y 4, o sea que no va a cambiar, voy a tener en una variable que es la misma, hasta ahora siempre estábamos trabajando en resultado en un vector en posiciones distintas, en este caso estoy guardando una variable que es la misma, dos valores que ni siquiera ninguno de los dos es el correcto, sino que son valores parciales de lo que yo quiero. Entonces, esta formulación del paralelismo no nos va a servir y lo que vamos a necesitar es el concepto este de reducción, que lo que yo quiero no es que pase eso, sino que es cada unidad de procesamiento va a hacer esta cuenta de suma parcial, sumar el elemento 1 y 2, el otro va a sumar el 3 y el 4, y una vez que termines, repetí esa misma operación que venías haciendo con los elementos locales que vos tenías, que cada unidad de procesamiento tenía, repetí la misma operación con los valores parciales, ¿sí? Entonces en este caso estamos sumando, entonces yo lo que quiero o necesito es sumar parcialmente todos tus elementos, que otro sume parcialmente todos sus elementos y al terminar suma todos esos elementos parciales. Lo mismo podría hacer con una multiplicación, multiplicar todos los elementos que tengas en tu conjunto y aplicar, cuando tengas el resultado, aplicar la productoria de todos los elementos que ya tenés en cada subconjunto. Lo mismo pasa con otras funciones como el máximo, el mínimo. ¿Sí? Si yo quiero encontrar el mínimo en un vector y lo hago con esta idea, bueno, lo parto en cuatro. Cada uno en los cuartos voy a encontrar, en los cuartos del vector voy a encontrar un mínimo, y el mínimo realmente de todo el vector es el mínimo de esos cuatro valores. El máximo pasa lo mismo, hay un montón de funciones que van a ser similares. Entonces, esa es la idea que hay atrás de la reducción. ¿Sí? Nosotros vamos a necesitar algo que haga esa operatoria y que evite lo que teníamos hasta ahora. Básicamente estábamos trabajando sobre la misma variable, ¿sí? Intentando guardar sobre la misma variable valores intermedios que no tenían nada que ver unos con los otros. Si hubiésemos, digamos, si uno escribía este código siguiendo el formalismo que nosotros estipulamos, no solo iba a dar papas fritas, sino que iba a dar papas fritas porque básicamente estábamos teniendo condición de carrera, cada uno de los hilos iba a ejecutar y a sobreescribir y a hacer en principio cualquier cosa, capaz que teníamos suerte y si estaba medio secuenciado, si se ejecutaba medio secuencial o iban intercalándose de forma que justo teníamos suerte, daba el resultado que nosotros queríamos, pero lo más probable que no pasara así y que el resultado que tuviésemos fuese erróneo. Entonces, en general, digamos, este es el gran problema a cuidar cuando trabajamos en paralelismo, las condiciones de carrera, más en este tipo de paralelismo, y cuando en las clases que viene veamos cosas con tarjetas gráficas, uno de los grandes problemas es que nosotros vamos a tener muchos hilos, ¿sí? Mucha unidad de procesamiento trabajando, hablamos de miles. Entonces, pensar en dos, tres cosas que están ejecutando al mismo tiempo es difícil, pensar en miles es bastante más complejo aún. Bueno, esto es bastante claro y digamos, cualquiera se debe acordar de concurrencia y sistemas operativos que este tipo de problemas, ¿no? Sí, o sea, esta línea se va a ejecutar en un orden específico, tiene su instancia, digamos, la ejecución de esta línea implica muchas ejecuciones de código de máquina. Si no se realiza en forma atómica puede llevar a generar errores, ¿sí? Y distintos órdenes de ejecución van a dar distintos resultados. Obviamente este problema aparece, bueno, en circuito, base de datos, en un montón de áreas de conocimiento. ¿Sí? Si uno ejecuta lo anterior siguiendo un orden que le interesa, o sea que en forma atómica cada una de las líneas,
va a leer el valor, va a incrementar y va a escribir el resultado, va a venir el otro y va a hacer lo mismo y va a estar bien, pero si no pasa eso, puede pasar que los dos lean el valor de X, ¿sí? Acuérdense que, bueno, acá es de sum, si los dos sí lo leen el valor de sum, los dos van a pensar que sum vale 0, los dos van a incrementar el valor y los dos van a escribir, lo único que va a quedar es el que escriba último y voy a haber perdido uno de los incrementos, ¿sí? Entonces, obviamente este caso no sirve. Bueno, entonces básicamente lo que se quiere es lo que decía anteriormente, es la idea de tener la funcionalidad de reducción, que ahora aquí lo escribimos de esta forma en nuestro formalismo, en la palabra reservada, que estamos haciendo una reducción, en la variable más, con la operación, en la variable res, perdón, con la operación más. Como dije, se puede trabajar con la productoria, con el mínimo, con el máximo, con otras operaciones. En este caso estamos trabajando con el más. Ya no necesito ni siquiera saber cuál es la identificación, porque yo no voy a estar guardando en posiciones distintas ni nada. Lo único que voy a tener es una variable local que luego va a ser una acumulación parcial de todos los resultados y de alguna manera, en principio, por este formalismo, de una manera mágica, va a ser la suma final. Obviamente, esto va a depender de la herramienta con la que estemos trabajando. Acá estamos asumiendo que esto se resuelve mágicamente. En tarjeta, cuando veamos en tarjetas gráficas, las reducciones en principio no están resueltas, hay que programarlas. Hay otras herramientas que ya, por ejemplo, en OpenMP las reducciones es una operación más, están resueltas. Así que en tarjeta gráfica es un tema que uno en general lo tiene que programar, bueno, o utilizar algunas bibliotecas que tienen pre-resuelto este tipo de cosas, pero no es una funcionalidad de- del lenguaje en sí mismo o de la herramienta paralización. Bien, este es otro ejemplo de las situaciones que se pueden ver cuando uno trabaja con paralelismo, o sea, de las condiciones de carrera. Obviamente, nosotros si seguimos el formalismo, acá estamos definiendo que ejecute en 400, en principio que divida en 400 unidades de procesamiento el código que está entre las palabras azules. Tenemos un for de 1 hasta 400 que es la bifurcación del paralelismo y las líneas en verde que van a ejecutar cada una en paralelo, o sea que van a ejecutar todo ese bloque de código en paralelo 400 veces. Y tengo una variable aus que dependiendo cuánto valga voy a hacer cosas distintas o voy a acceder a posiciones distintas. El, el- el- Está claro que en general para sacar provecho de estrategia de paralelismo tengo que maximizar la cantidad de código que ejecute en paralelo. O sea, acá estamos ejecutando todo en paralelo. En muchas ocasiones, para, para que el código esté correcto, ¿sí? A menos que lo único que yo quiera es que dé valores aleatorios o que haga cualquier cosa, eh, muchas veces va a implicar que no todo el código yo lo puedo ejecutar en paralela de forma paralela o tenga que secuenciar o tenga que restringir el acceso a determinados valores o cambios, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a esforzar en general para maximizar la cantidad de paralelismo, pero obviamente, digamos, es medio perogrullo, pero nosotros no vamos a tener que hacer que el código dé un resultado correcto. De nada nos sirve que sea rapidísimo si no da un resultado coherente. Así que ese balance
es bien importante. Obviamente este código, a menos que nosotros querramos hacer un código que haga cualquier cosa y sume cualquier cosa, no vamos a poder predecir cuál es el resultado, porque va a entrar un código puede estar, digamos, una de las instancias de este código puede estar preguntando si AUX vale 1, mientras otro lo está modificando, y mientras lo está modificando puede ir cambiando. Así que vamos a tener que tener de alguna manera algo que nos ayude a controlar el paralelismo o la sincronización. Obviamente hay muchas formas de resolver esto. Va a depender un poco del contexto y la herramienta que estemos utilizando. Bueno, sistemas operativos se ve semáforo. eh, Hay en muchos digamos, en muchas herramientas se pueden usar los semáforos, o hay zonas, no siempre llamadas así, pero zonas muy excluidas en las que puede acceder ciertas unidades y otras no, o se pueden entrar a uno. Típicamente en OpenMP se dispone de eso. Y también a veces hay operaciones atómicas, o sea, operaciones que nos garantizan que se hacen, digamos, todas las subinstrucciones que implica esa operación se hacen todas en un mismo, no instante de tiempo, pero sí que no va a haber una entrada o que se va a tocar alguno de los registros que necesita, de información que necesita esa operación. Entonces, nosotros definimos mutex, begin mutex y end mutex para definir una zona mutex excluida. Si nosotros lo que queremos es que esto, que sea predecible cuál va a ser el resultado, ¿sí?, de este código, nosotros tenemos que definir una zona mutex excluida. Obviamente nosotros vamos a querer que sea el mínimo código posible, o aumentar la máxima cantidad de zonas disjuntas, zonas multiexcluidas disjuntas, pero este código no hay forma yo no puedo, por ejemplo, separar acá este if que sea una zona multiexcluida y esta que sea otra. ¿Por qué? Porque puede pasar que si hago eso, puede pasar que haya una unidad de procesamiento trabajando en esta sección, modificando el aux, y otro hilo que va a guardar esté guardando en cosas que, por ejemplo, lee en un aux y después guarda en otro, o que le va cambiando dependiendo cuando una unidad de procesamiento cambia el aux acá, cambia la otra donde va a guardar. Así que si este código no hace nada que sirva para algo, pero si nosotros queremos al menos que sea predecible qué es lo que va a hacer, va a necesitar mutuo excluir todo. Obviamente esto tampoco tiene ningún sentido, porque paralizar para después mutuo excluir todo es como, digamos, no tiene ninguna gracia. Pero solo para mostrar que a veces no queda más remedio. Obviamente si tengo que hacer esto en una tarjeta gráfica no va a tener sentido, pero sí va a pasar a veces que parte del código van a tener que ser completamente secuenciales, porque es la única manera de garantizar que el resultado sea el correcto. Bien, otra de las ideas para resolver problemas de condiciones de carrera que dijimos acá son las operaciones atómicas. Entonces, a veces yo lo que quiero es que se resuelva digamos, que se resuelva el problema este de la suma atómica. Si volvemos al código, a uno de los códigos que teníamos hoy, en el que sumábamos por fila y después queríamos sumar el total de la matriz, no necesariamente tendríamos que estar sumando por fila, pero en este ejemplo sí. En el sentido que en el ejemplo que yo quería sumar todos los elementos de una matriz, primero sumaba por fila y después tenía que recorrer sumando todos los elementos de ese vector. Entonces, si yo tuviese algo que me garantice que cuando esta línea la ejecuto en paralelo, pero cada uno no va a pasar que haya condiciones de carrera, eso me permitiría resolver el problema y hacerlo directamente acá. Entonces nosotros
definimos el begin atomic y en atomic, y básicamente lo que hace esto es garantizar que esta suma es atómica, así que nadie va a estar cambiando nadie va a estar cambiando el código S. Hay un error hay un error acá que es resdi, ¿sí? Esto es una i. Eso nos garantiza que como este i está asociado a cada unidad de procesamiento, no va a haber otro tocando el mismo. Acá está bien. Eso lo que nos va a garantizar es que esta suma atómica no va a parar valores en el medio. De vuelta, yo podría haber hecho esta suma atómica, una segunda, bueno, ¿para qué hacer sumar todo por fila? Yo podría haber hecho la suma atómica de todos los elementos de la matriz, y eso me garantiza que, bien, pongo a ejecutar los 4 unidades de procesamiento, y cada vez que van a sumar, suma uno, suma el otro, y todos van a estar garantizados que no van a tener problema. En general, este tipo de operaciones de suma atómica tienen un overhead muy grande, y siempre es preferible en tarjeta gráfica en especial, pero me parece que en general pasa lo mismo, siempre es preferible hacer sumas intermedias o hacer un montón de operaciones de forma intermedia y usar el mínimo posible de operaciones atómicas, ¿sí? En general, cada suma atómica o cada operación atómica que uno haga va a ser equivalente quizás a cientos de operaciones comunes que uno haga en un procesador. Entonces, capaz que esta suma es tan costosa o más que hacer 100 sumas en una de las unidades de procesamiento. Costosa en tiempo de ejecución, ¿no? Obviamente en cantidad en la complejidad de la operación es tan sencilla como la otra, es una suma, pero en tiempo de ejecución implica un montón de cosas que hace que sea bastante más restrictivo, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo mismo que el anterior. En muchos casos vamos a necesitar hacer operaciones atómicas para garantizar que el resultado sea correcto. Siempre que estamos mirando el desempeño, vamos a presionar o va a haber una presión para minimizar el uso de operaciones atómicas o buscar la manera de reacomodar los códigos para minimizar esa cantidad de operaciones atómicas de forma tal que nuestro código obviamente dé lo que tiene que dar o haga los cómputos de manera correcta, pero a su vez obtenga o ofrezca una performance razonable. Bien. Ya estamos terminando, o falta muy poquito. Yo ya me estoy quedando sin aire además. Eh, esto último no tiene mucho que ver con las operaciones matriciales, o sea, con trabajar con matrices, que es lo que veníamos viendo en el resto de las diapositivas anteriores, pero es una estrategia que se utiliza en algunos contextos, que está relacionada de vuelta con el uso de la identificación del hilo o de la unidad de procesamiento. En tarjetas gráficas se utiliza, a veces no tanto, pero principalmente para hacer alguna operación secuencial. Pero bueno, en muchas ocasiones uno quiere saber eh, qué, qué, qué unidad de procesamiento es para hacer una tarea u otra. Entonces en este ejemplo, básicamente lo que estamos haciendo es, bueno, saco la identificación de la unidad de procesamiento, y si el módulo es 0 hago una suma, y si no hago otra, ¿sí? Por ejemplo, si estuviese haciendo una estrategia de, por ejemplo, en sistemas lineales que se llaman de rojo y negro, que algunas hacen una cosa, otras hacen otra, este tipo de técnicas podrían ser bastante útiles.
Y también se utilizan mucho para implementar estrategias de maestro esclavo. En tarjeta gráfica no siempre es posible o no siempre es performante utilizar estas estrategias, o sea, en el sentido de que tengo de alguna manera una unidad de procesamiento que la que hace es lo que hace es distribuir el trabajo y organizar eso. En general en tarjeta gráfica lo que vamos a intentar es organizar todo el trabajo y hacer la división de forma tal que no haya mucha tarea de distribución del trabajo que no sea, digamos, prehecha. Así que la distribución de tareas dinámicas en general, como a nivel de la tarjeta gráfica en sí, no tiene mucho sentido. Sí puede uno hacer un programa en el que, eh, vamos a ver, en el que, por ejemplo, la CPU utilice la tarjeta gráfica como para resolver o implementar mucho de los distintos esclavos, pero en principio a menos de casos muy particulares y muy acotados, no se utiliza tanto la estrategia de maestro esclavo. Bien, creo que fuimos más rápido de lo que es la clase. Yo generalmente voy bastante más rápido de la clase, pero sin la participación de otra gente, creo que debería ir bastante más rápido aún. Les pido disculpas, que aparte no, por lo menos yo no tengo mucha experiencia en este tipo de ideas, que aparte ha sido un poco aburrida, porque con cero interacción. Pero bueno, los conceptos que vimos hoy fueron paralelismo, estrategia de scheduling y balance de carga, distribución de datos y cálculo, utilizar la información del hilo, de la unidad de procesamiento, del proceso para hacer distintas cosas o para determinar a qué datos acceder principalmente, eso vamos a ver que es clave, la idea de las reducciones, las condiciones de carrera y las operaciones atómicas. ¿Sí? Yo siempre les digo que básicamente programar en tarjetas gráficas, más allá de saber las palabras y leer la cartilla y saber cosas que yo tampoco nunca me acuerdo, básicamente se centra en estos dos puntos, que es distribución de datos y cálculo, y para hacer eso van a ver que principalmente van a tener que utilizar información de qué, en la tarjeta gráfica, de qué hilo, de qué bloque son, o sea, de qué unidad de procesamiento está ejecutando, llamémosle. O sea que estas dos cosas van a ser a lo que se van a dedicar el resto del semestre. Bueno, el resto del semestre no, porque la electiva es un poco más corta, pero el resto del curso, básicamente lo que van a estar, o la dificultad o lo interesante van a ser estos dos puntos. Cómo utilizar la información de la unidad de ejecución para, junto con la distribución que hayan hecho conceptualmente de los datos o de los cálculos, cómo hacer ese mapeo, cómo hacer esa relación para maximizar la cantidad de cálculos que se hagan en paralelo, minimizar la cantidad de operaciones atómicas que tengan que hacer, no caer en condiciones de carrera, en muchos casos repetir algunos patrones de paralelismo como es la reducción, pero bueno, eh, van a ver que básicamente el curso se trata de estas dos líneas. Y bueno, a forma de cierre de la clase de hoy, dos frases o dos comentarios que son bastante de perogrullo, pero bueno. Eh, la importancia del scheduling o de la distribución, en este caso no va a ser tanto del scheduling, sino de la distribución de datos y cálculos y el control de sincronizaciones para un buen desempeño. ¿Sí? Si yo me paso haciendo operaciones atómicas, lo más probable es que no ande ni para atrás. Si yo hubiese dividido la suma si yo quería sumar por fila y hubiese hecho la adición de los datos o los cálculos por columna, me tendría que pasar sincronizando y eso no dejaría que sea performante. Así que
es importante cómo hago la distribución para alcanzar buen desempeño. Y bueno, eh, sí, más que parece obvio, es obvio, y, pero bueno, además de un buen desempeño es necesaria la correctitud, o sea, eh, es bien complejo esto porque eh, si quieren resolver un problema secuencialmente, ya, bueno, para mí por lo menos que a veces me cuesta programar, es difícil hacer un código que ande bien secuencialmente. Cuando uno pasa a paralelismo, a concurrencia, ya saben que es bastante más difícil. ¿Sí? Si es difícil demostrar que algo es correcto secuencialmente, demo- demostrarlo o al menos tener cierta certeza de que es correcto cuando está utilizando paralelismo o concurrencia es bastante más difícil. Eh, pero bueno, de eso se trata este curso, de resolver muchas cosas en forma concurrente y bueno, ahí va a ser la gracia, va a ser en hacerlo eso eficientemente, pero obviamente que devuelva el resultado que tiene que devolver. Bien, nuevamente disculpas por la calidad de la clase. Eh, nada, eh, vamos a colgar la información de cómo sigue el curso en la página y bueno, cualquier duda consultan en el EVA.